Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta clase. Va a ser en esta ocasión medio virtual. Y por esta ocasión no voy a poder estar con ustedes dado que tengo una pequeña reunión. Pero bueno, vamos a ver algunas cosas que competen a la segunda parte que se llama principio del HTML. Entonces voy a compartir pantalla. Ujú. Comparto y hago mi presentación. Bien. Revisamos. ¿Cuáles son, qué es el principio de Chatelier? Simplemente vamos a trabajarlo como un fenómeno en el cual la ecuación regresa a su estado natural dependiendo del factor que se aplique. Esta fue promovida o dicha por Henry Louis de Chatelier y trabaja principalmente con tres factores a modificar, que son la temperatura, la presión y la concentración. Entendamos esos tres factores que afectan a ese equilibrio químico. Primer paso, la concentración. Recuerda que la concentración, en un momento dado, si nosotros modificamos la concentración de un lado de la ecuación química, nos vamos a dar cuenta que ella automáticamente va a intentar, por así decirlo, digerir toda esa masa que le estamos colocando hacia el otro lado de la ecuación. Es decir, si yo aumento la concentración de alguno de los reactivos, automáticamente la ecuación por sí sola va a desplazarse hacia los productos y viceversa. Si yo aumento la concentración de los productos, automáticamente ella se va a desplazar hacia los reactivos. Entonces, este factor, por así decirlo, promueve que se desplace hacia el otro lado simplemente por el hecho de aumentar la concentración de alguno de los lados, ya sea productos o reactivos. La siguiente es la temperatura. Una ecuación química, al igual que nosotros, si hace frío, busca siempre el lugar más calientito. Y de igual manera, si hace calorcito, busca el lugar más fresco. Recordemos que cuando una reacción es endotérmica, el calor aparece del lado de los reactivos porque se requiere para llevar a cabo. Y al revés, si en un momento dado la reacción es exotérmica, el calor aparece del lado de los productos, dado que se está generando ese calor. Finalmente, el último factor se llama presión. Aquí entendamos a las reacciones químicas, dado que se encuentran en estado gaseoso como un pequeño globo. Cuando yo aumento la presión de un sistema, el gas se comprime, por lo tanto el globo se hace pequeño. Y en un momento dado, si yo disminuyo la presión del gas, el gas deja de comprimirse y por lo tanto se hace más grande. Entonces, aquí cuando aumento la presión, la ecuación va a buscar donde haya menor volumen. Si aumento la presión, va a buscar donde haya menor volumen. Y si yo disminuyo la presión, va a buscar la ecuación donde hay una mayor cantidad de volumen. Ahora vamos a ver algunas ecuaciones. Vamos a ver la siguiente. Observa la siguiente ecuación. Primer paso, como siempre les he dicho, tenemos que balancear. Aquí tenemos dos nitrógenos, aquí nada más hay uno, por lo tanto aquí yo colocaría un 2. Voy a colocar un 2. Ahí está un 2. Y aquí, dado que son 6 hidrógenos, colocaría yo un 3. Me permite hacer eso, pero bueno, vamos a ver, vamos a borrar. Ahí está, ahí está. Ay, ahí está un 3. Entonces ya con esto tenemos la ecuación balanceada. Vamos a ver cómo afecta esta situación a esto. Si yo aumento, por ejemplo, la concentración de nitrógeno, si yo aumento la concentración de nitrógeno, la ecuación automáticamente va a tener una gran cantidad de nitrógeno. Por lo tanto, el equilibrio químico se va a desplazar hacia el lado de productos. ¿Por qué? Porque va a intentar digerir ese nitrógeno y lo va a convertir en amoníaco. Al revés, si yo en un momento dado aumento la concentración de amoníaco, tengo aquí, yo aumento la concentración, le doy de comer a la ecuación, adiciono más amoníaco,
el equilibrio químico se va a desplazar hacia el lado de reactivos. ¿Por qué? Porque ese amoníaco va a desaparecer o va a tratar de convertirse nuevamente en nitrógeno y en hidrógeno. Si yo aumento también, por ejemplo, la concentración de hidrógeno, si yo aumento la concentración de hidrógeno, automáticamente va a reaccionar ese hidrógeno para producir, ¿vale? Una mayor cantidad de amoníaco. Entonces, si aumento en reactivos, se va a productos. Si aumento en productos, va a reactivos. Ese es el principio de concentración. Calor. Supongamos que esta reacción que produce nitrógeno y hidrógeno es una reacción exotérmica. ¿Cómo voy a saber que es exotérmica? Porque del lado de reactivos va a aparecer la entalpía. Va a aparecer así. Entonces, esta es una reacción de tipo exotérmica, es decir, que el lado calientito está del lado de los productos. Si yo a esta ecuación química automáticamente le bajo la temperatura, es decir, hago un descenso de temperatura, lo enfrío, automáticamente la ecuación va a irse del lado de los productos. ¿Por qué? Porque automáticamente aquí hay una mayor cantidad de calor y como enfrié la ecuación, le puse frío, se va a ir automáticamente del lado de productos. Viceversa, si yo en un momento dado, ¿no? Si yo en un momento dado aumento la temperatura, la ecuación se va a calentar. Por lo tanto, al calentarse la ecuación, no se va a ir al lado caliente, sino se va a desplazar hacia el lado frío. Y el lado frío es donde no hay calor, que es del lado de los reactivos. ¿Vale? Último factor, presión. Recordaremos, de acuerdo al principio, ¿vale? De leyes de los gases, que un mol de cualquier gas en estado gaseoso ocupa un volumen de 22.4 litros. Por lo tanto, yo puedo afirmar que aquí en el nitrógeno yo tengo 22.4 litros. ¿Por qué? Porque es nada más un mol. Aquí tendría el triple, que sería 3 por 4, 12, llevamos una, 3 por 2, 6 y una, 7, 3 por 2, 6. 67.2 litros, y aquí dado que son 2 moles, tendríamos nada más 44.8 litros. Es decir, que si en un momento dado yo a este sistema le aumento la presión, voy a buscar el volumen más pequeño. Y en este caso, el volumen más pequeño, si nos damos cuenta, es del lado de productos. Entonces, si yo aumento la presión, la ecuación automáticamente se va a desplazar hacia el lado de los productos y viceversa. Si yo disminuyo la presión, el globito, la ecuación se va a hacer más grande, por lo tanto va a buscar un mayor volumen. Del lado de los reactivos hay un mayor volumen, por lo tanto automáticamente si yo disminuyo la presión, se va a favorecer la formación de hidrógeno y nitrógeno. Esto es el principio de Le Chatelier. Aquí en este caso, obviamente, la presión no va a afectar al cobre. ¿Por qué? Porque él se encuentra en estado sólido. Entonces vamos a ver el ejemplo de abajo. Primer paso, como siempre, vamos a balancear. Observa el balanceo. Un cobre, por eso un 2 acá, pues no le quito un 2. ¿Ok? Un hidrógeno, dos hidrógenos, por lo tanto voy a colocar aquí un 2 y con esto ya está balanceado. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Aquí tendría yo 2 mol, por lo tanto tendría yo 44.8 litros, dado que está en estado gaseoso. Aquí este cloruro de cobre está en estado gaseoso, por lo tanto tendría 22.4 litros. Y aquí el hidrógeno es un mol también y tendría 22.4 litros. ¿Cómo afectaría el equilibrio químico? Si yo aumento la concentración de cobre, automáticamente se va a producto.
Si yo aumento la concentración de ácido clorhídrico, automáticamente se va a productos. Ese es el factor concentración. Si yo aumento la concentración de cloruro de cobre, automáticamente me voy a reactivos. Si yo aumento la concentración de hidrógeno, automáticamente mi desplazamiento también se va a reactivos. Primer factor, concentración. Segundo factor, temperatura. Vamos a suponer ahora que el calor está del lado de los reactivos. Eso significa que el calor positivo del lado de los reactivos es una reacción endotérmica. Al ser endotérmica, el lado caliente está del lado de reactivos y el lado frío está del lado de productos. Por lo tanto, si yo esta ecuación química le aumento la temperatura, ella va a buscar el lado frío y el lado frío está del lado de los productos. Entonces, si yo aumento la temperatura, la reacción se desplaza automáticamente a los productos. Viceversa, si yo disminuyo la temperatura, la ecuación automáticamente se va a desplazar a los reactivos. ¿Por qué? Porque la estoy enfriando. Y al estarla enfriando, esto se va a los reactivos. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento la presión? Si yo aumento la presión, ¿vale? El sistema va a buscar el lado más pequeño, pero aquí hay una situación, aquí tenemos 22.4 y aquí hay 22.4, aquí hay 44.8. Los volúmenes, tanto en reactivos como en productos, son iguales, por lo tanto, si aumento la presión o bien si disminuyo la presión, no va a afectar al equilibrio químico. ¿Por qué? Porque hay igual cantidad de volumen de gas. Entonces, vean, esto es el principio de Le Chatelier. Entendamos cómo es que los factores afectan a cada uno de los equilibrios químicos de las ecuaciones. Y siempre van a ser esos tres, no vamos a batallar con más. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí como ejercicio les voy a pedir, por favor, escribir la expresión de la velocidad de reacción, ya lo hemos hecho, y la ecuación de equilibrio químico. Recuerden, velocidad de reacción va a depender, la velocidad de reacción va a depender de una constante K multiplicado únicamente de la constante A, de una constante, perdón, multiplicado por la concentración de los reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Mientras que la constante de equilibrio K y Q va a depender de la concentración de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos dividido entre la concentración de todos los reactivos elevado a los coeficientes estequiométricos. Recuerden que hablamos de una ecuación del tipo A más B, equilibrio químico, C más D. Y acuérdense que las minúsculas son los coeficientes estequiométricos que hemos estado trabajando. Entonces, les encargo esto, por favor, trabajar todo esto, por favorcito, ¿vale? Recuerden que ese equilibrio químico afecta a estado gaseoso y en el caso de velocidades de reacción, no importa el estado de agregación. No hay multiplicación, no hay, perdón, sumas. Acuérdense, todo es multiplicación. Bien, sigamos. Vamos a resolver también, intenten resolver este sistema en equilibrio. ¿Qué es lo que pasa cuando hay movimiento en el principio de Le Chatelier? ¿Qué sucederá? Entendamos nada más una cosa importante. El calor puede ser representado en una ecuación química. Si coloco una entalpía del lado de los productos, significa que es exotérmica, ¿vale? Si coloco la entalpía del lado de los reactivos, también, perdón, esta es una ecuación endotérmica, ¿vale?
Entonces, si aparece el calor del lado de los reactivos, es endotérmica. Si aparece del lado de los productos, es exotérmica. No se me confíen, porque a veces, y te das cuenta hace ratito, yo pinté la entalpía como un delta H, pero a veces, ¿vale? La entalpía te la colocan, por ejemplo, menos delta H. Al ser menos delta H del lado de los reactivos, pasa del otro lado sumando. Entonces, si te pintan la delta H negativa del lado de los reactivos, es lo mismo que decir una entalpía positiva del lado de los productos. Es decir, menos delta H en reactivos significa exotérmica. ¿Sale? Ya sea que te escriban menos delta H en reactivos o más delta H en productos, esto es exotérmico. Viceversa, si te escriben la delta H en reactivos y te colocan menos delta H en productos, cualquiera de las dos, no las dos tienen que aparecer obviamente, ¿vale? Esto significa endotérmico. Simplemente porque está sumando va a pasar del otro lado restando. Entonces, aquí la tarea es tratar de verificar, ¿vale? Hacia dónde se desplaza el equilibrio químico y por qué, siguiendo el principio de Chatelier. Ahora, aquí también te estoy dando un valor de entalpía. Puede que no aparezca en la ecuación. Esta entalpía es positiva, por lo tanto, eso significa, fuera de la ecuación, que esta es una reacción endotérmica. Aquí abajo te estoy diciendo que el delta HR, el calor de reacción de esta ecuación es negativa. Por lo tanto, esta es una reacción exotérmica. Tratemos de entender bien de dónde está el calor. En muchas de las ocasiones no te van a colocar delta H, simplemente te van a decir más calor y esa es una reacción exotérmica, ¿vale? O a veces te van a decir más calor, menos del otro lado, a lo mejor te van a decir acá, más calor, y esta es una reacción endotérmica. Entonces, recuerden que es lo mismo decir delta H, que significa calor, calor, o en muchas de las ocasiones simplemente te generan un triangulito y con eso ya están indicando que es calor. Verifiquen bien cuándo es exo, cuándo es endo, ¿vale? Y bueno, sigamos trabajando también con problemas de la constante de equilibrio. Estos dos ya los hicimos. Les voy a pedir que hagan el número 7 y el número 8, ¿vale? El número 8 ya está resuelto aquí, nada más analicen cómo lo hice. La diferencia es que aquí no nos dan concentraciones molares. Nos dicen que hay 2.1 moles, ¿vale? Nos dicen que hay 2.1 moles, 0.9 moles en un reactor de 1.5 litros. Nosotros sabemos que la molaridad, ¿vale? Nosotros sabemos que la molaridad es igual al número de moles por unidad de volumen o por litro de disolución. Por lo tanto, para poder resolver estos ejercicios, simplemente entendamos lo siguiente. La concentración de ONO2 serían 2.1 mol por cada 1.5 litros, lo que la refiere a una concentración 1.4 molar. La concentración de hidrógeno, en este problema, el número 8, ¿vale? Es de 0.9 mol. Por lo tanto, serían 0.9 mol entre 1.5 litros, equivale a 0.6 molar. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden que estas concentraciones que vamos a colocar en la constante de equilibrio deben de ser molares, ¿vale? Y bueno, aquí hay más ecuaciones y de igual manera nos dan un volumen de un reactor. Consideremos que ese es el volumen entre el cual hay que dividir estos moles entre cada volumen que se. Y aquí dejo más ejercicios también para verificar el principio de, de Chatelier. ¿Vale? Bien, dejo de compartir. Cualquier duda, por favorcito, revisamos la siguiente clase. De todos modos, tienen tarea. Si acabo antes, por favorcito, nos vemos como a la 1:30 para verificar cualquier duda que se tenga con respecto
a la clase virtual del día de hoy. Muchas gracias, cuídense mucho, nos estamos viendo.